Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una lección más del curso de confirmación. Mi nombre es Marco, catequista de la Cuasiparroquia Señora de Guadalupe. Para iniciar nuestra lección, vamos a hacer oración. Le vamos a pedir a nuestra compañera Juanita que nos haga favor de hacerla. Hola chicos, buen día. El día de hoy voy a hacer con ustedes la oración inicial. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, vista del alma de los fieles, y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente de vida, fuego, claridad y espiritualidad unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con la luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias, Juanita, por ayudarnos a hacer esta pequeña oración. Muy bien, vamos a recordar que vimos de la clase anterior. Vamos a recordar 3 puntos importantes que vimos en la clase anterior. La primera, Dios crea y les da a nuestros primeros padres todo lo que existe, todo lo que existe. Va a tener dominio sobre ellos, va a estar con ellos, va a participar con ellos, pero les va a prohibir algo. Les va a prohibir que coman de un árbol, de ese fruto de ese árbol. Entonces les pone como mandato que no coman de ese árbol. Número 2. El enemigo de Dios va y engaña a nuestros primeros padres y les hace comer de ese árbol, de ese fruto. Y cometen el pecado original, que se nos borra con el bautismo, como ya lo vimos. Ese pecado original es la primera desobediencia que tuvieron nuestros primeros padres hacia Dios. Y fue esa primera desobediencia que cometió la obra que había hecho perfecta de Dios, que era la humanidad. Número 3. Antes de irse, antes de expulsarlos del país terrenal, Dios les promete que les va a enviar un Salvador prometido, que va a ser Jesucristo. Esto es parte de la lección que vamos a ver el día de hoy. Lección número 5. Jesucristo. Vamos a recordar que cuando sale Adán y Eva del paraíso terrenal, Dios les promete un Salvador. Pasaron muchos años, muchos siglos, mucho tiempo, muchas cosas. Y pareciera que Dios se había olvidado de su promesa. Pasan bastantes cosas. A esto se le llama la historia de la salvación. Y Dios siempre va a cumplir lo que promete. De pronto, una doncella, una mujer que no tiene pecado, es mamá de Jesús. Y esa promesa se cumple y llega a nuestro Salvador prometido durante mucho tiempo. Jesús, que va a venir a salvarnos del pecado, de la muerte y de diferentes cosas que ahorita vamos a ver. Jesús nace, crece y empieza a predicar cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser con Dios Padre, cómo ser con nuestros semejantes, cómo ser con todos, con nosotros mismos. Y hay muchas personas que les molesta esto, porque ellos, en su egoísmo, en su soberbia, en su vanidad, no creen mucho que Jesús es el Salvador prometido, el verdadero Dios. Es por eso que empiezan a difamarlo, que empiezan a hacer ir en contra de él. ¿Y qué pasa? Jesús padece y va a ser crucificado en una cruz.
Esta cruz, vamos a ver el sentido que tiene para nosotros, donde Jesús muere y al tercer día resucita. Fíjate nada más que la señal de la cruz, que es un símbolo que todos los cristianos católicos tenemos, es el símbolo que nos representa a nosotros como verdaderos católicos, la señal de la cruz. No porque Jesús murió ahí, sino porque dio su vida, porque nosotros nos libraran del pecado, de la muerte, de la esclavitud del pecado. Ahora fíjate, vamos a ver qué sentido tiene la cruz para nosotros. El sentido espiritual. El amor de Dios hacia los hombres. Es decir, pareciera que en aquellos tiempos, cuando Adán y Eva pecan, Dios hubiera dicho, esta creación, estas criaturas no sirven, las extermino. Pero Dios promete y cumple. ¿Por qué? Porque esa creación la hizo con amor. Porque pasa el tiempo y todavía le tiene mucho amor a esas criaturas, a esa creación que tuvo. Y manda a su Hijo único para que Él sea el que nos libere y nos salve de ese pecado, por amor a los hombres. Dijo Jesús, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino a dar la vida por nosotros. El sentido cristiano. Liberar de la esclavitud del pecado. Fíjate nada más que esa cruz nos vino eso a liberar de la esclavitud del pecado, de esas fallas que habíamos tenido, que habían resultado junto con el pecado original, nos vino a liberar de ese pecado, de esos pecados, de esas fallas que teníamos. ¿Por qué? Porque Jesús se ofrece en sacrificio para liberarnos de ese pecado. Vamos a entender que antiguamente los pueblos, las civilizaciones, las culturas, tenían la necesidad de siempre creer en una deidad, en un Dios. Y ellos creían, pensaban, que cada vez que le faltaban a ese Dios o a esa deidad, tenían que hacer un sacrificio. Algunas civilizaciones hacían sacrificios humanos, pero el pueblo de Israel no hacía eso. Lo que hacía era sacrificar algo para pedirle a Dios por alguna falta que habían cometido. Algunos, cuando su pecado era pequeño, se ofrecían una paloma, animales pequeños. Si su pecado era grande, ofrecían animales más grandes. Era el sentido del sacrificio. Es decir, yo sacrifico algo para pedirte perdón, para demostrarte que estoy arrepentido de haber hecho algo mal. Ese era el sentido del sacrificio. Ahora, el sentido cristiano dice liberar de la esclavitud del pecado. Es decir, Jesús mismo se sacrifica Él para ofrecerse a Dios Padre como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Fíjate nada más, Él viene siendo Dios y todavía viene a sacrificarse por nosotros para el perdón de nuestros pecados, de nosotros, de nuestros abuelitos, de nuestros papás, de nuestros antepasados, de todos. Ahora fíjate, como estamos viendo, qué importante es el signo de la cruz. En el sentido doctrinal, nos marca el Catecismo Católico 3 cosas. El sufrimiento. Recordemos que el sufrimiento, cuando Jesús va rumbo al Calvario, pero va padeciendo, va sufriendo, va cargando una cruz.
¿Qué sentido vivencial tenemos esto para nosotros? Nosotros en nuestra vida vamos cargando con una vida, con dolores, con enfermedades, a veces hasta con defectos, a veces hasta con malos hábitos. Vamos cargando con eso. Pero Jesús sigue siempre caminando con su cruz. Sigue hasta donde tiene que llegar. Y nosotros debemos tener el sentido de llevar nuestra vida siempre y nunca renunciando a la vida que tenemos. Seguir cargando nuestra cruz. La muerte, también nos habla el catecismo de la muerte. Fíjate nada más que Jesús viene a vencer eso, viene a vencer la muerte. Es decir, la muerte no va a tener autoridad con Dios, va a vencer a la muerte. Él va a resucitar, así es la forma como vence a la muerte, resucitando. Y fíjate, ¿a los cuántos días resta Jesús? Al tercer día, es decir, muere, pero le vence a la muerte por medio de la resurrección. Nosotros, en esta vida, tenemos que padecer, tenemos que morir. Pero en cuestión de nuestras obras, de lo que hayamos hecho, vamos a recibir esa resurrección. Es decir, estar con Dios. Dice el Catecismo Católico. ¿Qué dice? Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Es decir, ¿a ti no te gustaría estar cerca de Dios? Para poder estar cerca de Dios, necesitamos eso, hacer buenas obras, vivir una vida como Jesús nos manda. Fíjate qué sentido hemos visto dentro de nuestra lección de la Santa Cruz. El sentido espiritual, el amor que tiene Dios a los hombres, el sentido cristiano, liberar de la esclavitud del pecado, y el sentido doctrinal, el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Ahora vamos a ver el sentido bíblico, es decir, un signo que encierra este mensaje. ¿Qué signo es? Es vivir el amor de Dios en cada instante de tu vida. Vivir para servir. Vivir para amar. Vivir para estar siempre con Dios. Fíjate nada más que hay unas palabras de Jesús que son muy ciertas. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué crees que te quiere decir Jesús aquí? Que tú debes de aceptar tu vida, debes aceptar tu familia, debes aceptar a ti como persona y vivir una vida conforme Dios quiere. Negarse a sí mismo. ¿Qué podrá ser negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es vivir como Dios manda, como debe de ser. Muchas veces es más difícil hacer el mal que hacer el bien. Y Dios siempre nos pide que hagamos el bien. Nosotros siempre debemos seguir a Jesús por el camino del bien. Dice así, negarse a sí mismo. Si a mí me gusta mucho comer, negarse a sí mismo. Sabemos que comer mucho nos hace daño. Si a mí me gusta mucho trabajar, negarse a sí mismo. Es decir, también Dios descansó. Si a mí me gusta mucho escuchar música, negarse a sí mismo. No vas a estar todo el tiempo oyendo música. Debes dedicarle un momento a cada una de las familias que tienes,
con las actividades que tienes. Negarse a sí mismo. Tomar su cruz, es decir, tomar tu vida y seguir tu vida y seguir a Dios y estar con Dios y no separarte de Dios y vivir con Dios. Eso es tomar tu cruz, estar siempre con Dios. Recuerda que Jesús, cuando subió al Calvario, no dijo, ya no quiero esta cruz, ya aventó la cruz por allá. No, tomó su cruz y siguió su camino hacia donde tenía que llegar. Y nosotros igual, tomar todo lo que tenemos en nuestra vida y seguir con esa vida hacia Dios. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ahora fíjate, el símbolo del cristiano es la cruz. En toda institución, en todo equipo, en todo partido político, en todo lo que tú puedas encontrar, siempre va a haber algo que va a identificar esa institución, esa escuela, ese partido político, ese equipo de fútbol, y siempre va a ser un símbolo, un escudo. Para nosotros cristianos va a ser el símbolo de la cruz. Por eso nosotros debemos respetar siempre la cruz. No ver la cruz muchas veces que traes colgada en tu pecho como un amuleto, como algo de buena suerte, como algo que me ve bien. No. Recuerda que la cruz, ya lo vimos, ¿qué sentido tiene llevar esa cruz? Es decir, yo como persona que me consagro a Dios, debo de hacer siempre el bien y evitar el mal. Entonces, ¿qué sentido va a tener para nosotros en nuestra vida portar esa cruz? Desde que te levantas hasta que te acuestas, tener presente esa cruz. Cuando vas a tomar los alimentos, tener presente esa cruz. Cuando vas a realizar tu trabajo, vas a estudiar, tener presente esa cruz. Cuando entramos o salimos de casa, tener presente esa cruz. ¿Por qué? Porque estás haciendo presente a Dios en tu vida. Y nunca estás caminando solo. Siempre vas a ir acompañado de alguien especial, que es Dios. Entonces, ese sentido debe tener la cruz para nosotros. Hacerla siempre presente en cada parte de nuestra vida. Y sobre todo, hacer presente quien lleva esa cruz, que es Jesús. Nosotros debemos vivir para servir y servir con amor. Y sobre todo servir acompañados de Dios. Recordemos esa imagen donde está Jesús en la cruz. ¿Quién está acompañando a Jesús en esa cruz? La Santísima Virgen María. Entonces es importante que para que nosotros podamos vivir y vivir bien, estar acompañados siempre de Jesús y de la Santísima Virgen María, para poder llevar esa vida que Dios nos dio a feliz término. Recuerda, la señal de la cruz, símbolo de cristiano. La señal de la cruz, símbolo de vivir. Y sobre todo, del gran amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Fíjate, cada vez que vas al templo, cada vez que ves una cruz, ¿cómo tiene las manos Jesucristo? ¿Cómo las tiene? Abiertas. Porque siempre te va a estar esperando, siempre va a estar contigo, siempre va a estar en cada momento de tu vida, siempre y cuando tú lo hagas presente. Y con esas manos abiertas, siempre te va a abrazar en cada momento de tu vida que tengas. Entonces, qué importante es que tengamos en cuenta esto que hemos visto, la señal del cristiano, la cruz. Si Jesucristo, siendo Dios, quiso morir en una cruz para redimir nuestros pecados, ¿tú qué harías por Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? Jesús lo hizo todo. Dar la vida por ti y por mí. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer por Jesús? ¿Tú qué vas a hacer por Jesús? Si Él ya lo hizo todo. ¿Y tú qué has hecho?
¿O qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? Pues que esta lección nos sirva para hacer cosas más a favor de nosotros y de Dios. Entonces, ya no sigamos con la pereza, ya no sigamos con la soberbia, ya no sigamos con el egoísmo, sigamos mejor con Jesús, cargando nuestra cruz de cada día, viviendo nuestra vida cada día y ya no quejarnos de lo malo que nos pueda pasar. Muchas veces nos quejamos de la enfermedad, nos quejamos de la falta de dinero, nos faltamos del desinterés de muchas personas, pero siempre nos seguimos quejando de muchas cosas. ¿Qué dice Jesús? Toma tu cruz y sigue. Es decir, ya no reniegues más, toma esa vida que te di y sigue. Entonces, no vimos a un Jesús que dijera, ¿yo por qué voy a cargar esa cruz si soy Dios? Él nunca se quejó. ¿Y nosotros por qué sí nos quejamos a veces? ¿Por qué nos quejamos y queremos tirar nuestra cruz? Nuestro sufrimiento, muchas veces nuestros defectos. Fíjate nada más, qué importante es que te abraces bien de esa cruz y sigas caminando hacia donde Dios quiere que te dirijas. Una vez existía un muchacho que se quejaba de todo se quejaba. Y decía, ay Diosito, esta vida para mí es una cruz. ¿Cómo quisiera que esta cruz de mi vida cambiara? Y se quedó dormido. Y en sueños se le apareció un ángel y le dio una cruz grande y le dijo, vas a llevar esta cruz de aquí hasta ese monte y la vas a llevar tal cual te la doy. ¿Tú quieres que cambie tu vida? Si tú eres capaz de llevar esa cruz grande de aquí a allá, Dios te va a cambiar tu vida. ¿Qué te parece? Y el hombre dijo, sí, perfecto, yo hoy me la llevo. Y empezó, la cargó y se la llevó rápidamente. Iba rápido. Pero iba avanzando y la cruz era pesada. Y de pronto por ahí, encontró un hacha. Y como que le empezó a cortar poquito peso. Y siguió caminando y se llevó el hacha. Y de pronto le empezó a cortar un poquito más de peso. Y así se fue todo el camino. Hasta que llegó y la cruz ya era más pequeña, ya le pesaba menos. Y entonces de aquel lado estaba un angelito y le dijo, muy bien, fíjate que en esta montaña no hay puente. Usa la cruz que te di para que puedas atravesar ese barranco que está. ¿Qué hubo? ¿Crees que el joven pudo atravesar? ¿O crees que realmente no pudo atravesar? Ve qué importante es que tu cruz que tienes de cada día la lleves y no reniegues de ella. Porque cuando reniegas, hace lo que hizo este joven, empezar a cortarle, hacerla más ligera, pero no vas a poder atravesar esa situación que Dios te manda. Entonces, hay que aceptarnos tal cuales somos, tal cual vivimos. Pero también hay que tener siempre presentes a Dios en cada momento de nuestra vida y hacer presente para que nos ayude a cargar ese problemita que tenemos, esa dificultad que tenemos, ese sufrimiento que tenemos. Entonces, por favor, hay que ser inteligentes, hay que tener mucha fe, hay que tener amor a Dios y sobre todo, hay que servir bien al Señor.
Jesús muere en la cruz y vence el pecado y a la muerte. Si la cruz tiene este poder, imagínate, debes ser buen portador de la cruz. Es decir, si tú traes una cruz en tu pecho, debes ser buen portador. Si tú tienes una cruz en tu cama, sé buen portador. Si tienes una cruz en tu casa, sé buen portador. ¿Qué es ser buen portador? Es decir, ser fiel seguidor de Cristo, hacer lo que Él dice y llevar una vida conforme a Dios. Vamos a hacer oración. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma verá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, pide que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Recordemos entregar nuestras actividades en tiempo y forma con nuestros catequistas, vía WhatsApp, y sobre todo seguir las transmisiones tanto de lección como de la Santa Misa como de las cápsulas. Muy bien. Para concluir, vamos a escuchar esta canción para poder meditar un poquito más la lección que acabamos de entender. Gracias. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo, mas si tú lo abrazas como cruz, te lleva a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Señor Jesús, queremos pedirte que nos ayudes a cargar la cruz con el mismo amor con el que tú la cargaste. Y queremos pedirte que nos ayudes a reconocer en lo más profundo de nuestro corazón que la cruz es el único camino para llegar a tu santa presencia.
presencia.